contexto, grabando desde nuestros hogares como ya hace muchos meses, pero la buena noticia de hoy es que tenemos a nuestro asiduo invitado semanal, al periodista Pedro Cava, con nosotros para comentar la actualidad. La verdad es que ya tú hacías falta, Pedro Cava. Bueno, ustedes me habían sacado de su preferencia. Nunca jamás. Lo que pasa es que en lo que nos adaptábamos a estas cuestiones virtuales, te estábamos dando el chance a ti. ¿Qué tú crees? Y además para que me ajustara al nuevo cambio, al que viene. Claro, la verdad que hay supuesto. un cambio sustancial de gobierno, bueno, no es el que en todos viene, los planos. el que ya llegó. Que ya llegó. Bueno, ha sido la primera vez y ustedes me corregirán que los nombramientos han sido antes del 16 de agosto, porque que yo recuerde siempre se esperaba esa famosa lista, que ahora no han dejado de salir y muchos equivocados, pero han venido confirmándose por el propio Luis Abinader, que incluso ha tomado la modalidad de designar algunos funcionarios por Twitter, como ya es costumbre. No, todos. En otros países, ¿verdad? Sí. Todo lo está haciendo por Twitter. Qué maravilla, porque es más democrático así, me parece. Bueno, y yo quisiera que Pedro hablara un poquito en este día de los nombramientos. A mí la verdad es que la mayoría me han parecido muy acertados. Inclusive algunas instituciones que dice que va a cerrar, aunque sí me parece un poco que tiene que ser con tiempo, porque tampoco se pueden tirar para la calle rápidamente personas en un momento de pandemia, pero la verdad es que esas instituciones como el OISOE, el mismo Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado y todo el sector eléctrico. No, y también el Consejo Estatal del Azúcar. Que ya pero eso no lo ha dicho, ¿eh? No, eso lo estamos suponiendo porque Lo se de ha la CDE comentado. no lo ha dicho. Aunque, acuérdate en que la se ley dijo, del Ministerio de Energía y Minas se estableció contempla eso. y que acuérdense, se traspasaría y que habría como un periodo de transición de 5 años para traspasar al ministerio la Corporación Eléctrica Dominicana de Electricidad y todas. Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado. Eso mismo. pero acuérdense, señores, también que cuando se estaba discutiendo todo lo de Punta Catalina y todo lo del manejo eléctrico, el mismo creo que fue Paliza que dijo que ellos exigían que no hubiera tanta duplicidad de instituciones que hacían lo mismo, e incluso lo pusieron de condición. No, en ese pero momento. Abinader lo dijo en la campaña también. También lo dijo, pero desde antes ya se estaba diciendo. Que simplificar y modernizar la estructura del Estado, porque había. Yo te voy a poner un ejemplo. Entidades que trabajan en el sector de la comunidad, pro comunidad, comunidad digna, Comunidad barrial. progresando con solidaridad. Comunidad barrial. Comisión barrial, de desarrollo barrial, comisión provincial. Tú las cuentas todas, son como 15. ODC. Lo mismo. Sí. ODC. Y por otro lado están la de la familia, la de la juventud, la de la mujer. Que mira, sin embargo, la que se dieron a conocer últimamente, y esa la dio a conocer a Abinader, porque como dice Julio, el proyecto de reformulación de todo el subsector eléctrico oficial lo dio a conocer un joven que él mismo se identificó como miembro del equipo de Rafael Velasco, se llama, del equipo energético. Entonces él le dio esa primicia al periódico Listín Diario y dio a conocer una serie de cambios que, como dice Julio, hay que esperar que oficialmente lo comunique el candidato. Pero la verdad es, observando uno la cantidad de reformas que anunció este señor, la verdad es que la mayor parte de ellas están concebidas ya en la ley que crea el Ministerio de Energía y Minas, la mayor parte. La Comisión Nacional de Energía pasaría a ser un viceministerio que va a trazar las líneas de desarrollo de todo el sector. La Dirección General de Minería. La Dirección General de Minería pasaría a ser también otro viceministerio que dependería. De esas dos decisiones que están contenidas en esa ley, solo está ya traspasada minería. Lo único que minería sigue operando de manera
independiente todavía hoy, aunque forma parte. De todas formas, yo le estaba diciendo a Julio y a Mozart también ayer que en un documento que colgó el Ministerio de la Presidencia, Gustavo Montalvo, cuando por decreto, por orden ejecutiva del presidente Danilo Medina, se convocó a la reunión del Consejo Económico y Social para discutir el pacto eléctrico, se hacía saber que uno de los propósitos era precisamente buena parte de las medidas que están ahí contenidas, que anunció este señor. O sea, se iba a constituir una compañía alrededor de Punta Catalina, eso se hizo. Sí. Entonces se iba a constituir un holding que administrara todas las empresas eléctricas, y eso fue lo que dijo el señor Velasco. Ahí estaría ETED, que es la compañía eléctrica de transmisión, ahí estaría YEHIT, que es la compañía de hidrogeneración, y ahí estaría la Punta Catalina, que ya es una compañía. Y las distribuidoras se fusionarían en una. Entonces, y la fusión, y lo mismo lo planteaba ese documento de la presidencia, que era factible, que parecía factible fusionar en 3 unidades, en una unidad, lo que eran las 3 distribuidoras. Bueno, esas cosas fueron las que precisamente anunció este señor, que parece, por lo que tú dices, Julio, si la ley de que crea el Ministerio de Energía y Minas, ¿qué tiempo tiene promulgada? Acuérdate que se inició con Pellegrini, o sea, tiene 5 años. Sí. Tiene 5 años, y en 5 años era que dice la ley que se iba a incorporar a CDE al ministerio, de manera que el tiempo pasó y no se produjo la asimilación. Lo que dice el señor Velasco es exactamente en esa línea, no se estaría ni siquiera necesitando de modificación de la ley. Eso te iba a decir, entonces estamos justo a tiempo. Porque estaría justo a tiempo. He visto que ha creado ya alguna escozor en algunos sectores, porque se habla de que en la misma crónica que anunciaba el plan del señor Velasco decía que en la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas del Estado, sumándola todas, hay unos 9.000 empleados, y que él consideraba que eso era mucho, que eso podía reducirse a 3.000. Y ya, como imagínate tú lo que eso ha significado. Pero bueno, eso, como dice Julio, es preferible que sea el propio presidente quien lo anuncie. No, preferible no, es él que tiene que anunciarlo. Es necesario. No, el único que lo puede anunciar es él, porque el jefe del Estado es él. Ahora Julio, lo que sí se anunció el presidente electo es que el Consejo Estatal del Azúcar se fusiona con bienes nacionales. Primera cosa. Traspasa bienes nacionales. Bueno, es una especie de fusión. Fusión. Pero, óyeme esto, Julio, se le ordena a bienes nacionales no transar 1 metro cuadrado. Eso me encantó. De la tierra del Estado. Pero hay un asunto que hay que detallar, porque acuérdate que lo que hace Abinader por los Twitter él manda mensajes casi telegráficos. Los detalles se los tiene reservados para después. Por ejemplo, ¿qué se va a hacer con Porvenir? ¿Qué está haciendo? ¿Quién? El ingenio Porvenir. Pero eso es una locura. Espérate, yo no sé. Yo no voy a decirte que ni es una locura. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto produce? 40, 50 mil, y le sale como ¿Cuántas? 30, 40 mil toneladas. 2 o 3 mil toneladas es lo que puede producir. No. El ingenio Porvenir, no. El ingenio Pero, óyeme. Pero sale como a 20 centavos de dólar la libra. ¿Por qué carísimo? Óyeme. El grupo Vicini, cuando tenía 3 ingenios, en los años 60, 70, 80, que tenía el ingenio Caey, tenía el ingenio Cristóbal Colón, y Angelina, ¿qué se llama el otro? Angelina, creo que era así. Sí. Cuando tenía 3 ingenios, producía 60 mil toneladas. ¿Cómo te vas a decir a mí? Es verdad que produce 40. Que una cosa quebrada, que no tiene razón de ser. No, en tiempo normal. Está produciendo 40 mil toneladas. No. Pero un cero. Porvenir produjo más que eso. No, yo sé, pero ahora. Ahora no, ahora supongo yo que eso debe ser. Ahora bien, acuérdate también que hay 300.000 tareas de Porvenir que le fueron arrendadas al grupo Vicini, a Colón,
que por cierto ya están en producción y que probablemente tengan algo que ver, o mucho que ver, con el hecho de que Colón, que ya cerró su zafra, anunció que produjo 150.000 toneladas métricas. Muchísimo. Casi 13 veces más que lo que producía hace un tiempo, hasta hace un tiempo. Y pasó a ser uno de los grandes ingenios de América Latina. ¿Y qué proporción le cedió entonces por venir? 300.000 toneladas, de 300.000 tareas le cedieron en arriendo al grupo Vicini. Pero bueno, esas cosas que son decisiones que están anunciadas, como te digo, tipo telegráfica, vendrán los detalles complementarios luego y sabremos entonces muchas cosas más. Porque hay unos pequeños ingenitos para producir panetelas de azúcar que están operando en la zona también del CEA. ¿Solo para producir las panetelas de azúcar? Sí, pero yo hablo de unas cuantas toneladas. Panela, pero Panelas de azúcar. Esos son artesanales. Claro, eso son no casi es artesanales, son pequeños ingenios, pequeños ingenios. Sí. Eso no creo yo que sea rentable por sí solo. Otra decisión. No, pero debe serlo. Pero como microempresa o pequeña empresa. Pero vamos a esperar los otros detalles complementarios. Miren, señores, ayer también el ministro designado, todavía no ha sido formalizado, de turismo, dijo que ya él se convocó a su equipo de asesores, el señor Collado, a todos sus asesores y que en contacto con el presidente, porque acuérdate que el presidente de la República se reservó presidir un consejo de reactivación. Para preparar un programa que él llamó prácticamente de emergencia sanitaria, porque lo que se propone ahora el sector turismo, dice todo el sector, porque están consultando también al sector privado organizado del turismo, es que cuando inicie el gobierno el 16 de agosto del mes que viene, ya haya un plan para reactivar la industria y procurar que hasta diciembre se alcance un alto grado ya de normalización del sector. Porque la situación, como todos sabemos, es muy crítica. Es muy ambicioso eso. No. Avanzar en el proceso de normalización. Pero perdón, Pedro, es que eso no es voluntarismo. Eso depende de las condiciones. Mira, en Europa está habiendo un rebrote grandísimo ahora. Y se abrió y mira lo que ha pasado. España, ahora que está el plan, como tú dices, Pedro, sí España tiene ya 2 o 3 meses más o menos unos 45, 50 días que abrió los hoteles y apenas tiene un 30%. Y ahora se está de ocupación. Y ahora ya como dice Julio, hay dando marcha atrás. Porque no es lo que tú ofrezcas. Sí. No es ni siquiera la seguridad que tú ofrezcas, es lo que percibe ese posible claro, que la gente no va a viajar. Es tomar un avión. Hasta que no haya una seguridad de un antídoto, ya sea una vacuna o lo que sea, y de lo que se llama la inmunidad de rebaño, es decir, o de grupo, es decir, que más del 60% de la población mundial haya pasado o por la vacuna o por el virus, y que por lo tanto el virus se muere solo, hasta que no pase eso, y eso puede pasar en 12 meses, 18 meses, el turismo va a estar en una situación muy, muy precaria. De capa caída. A mí me parece que tanto el sector turístico como el de la educación tiene que tomar estos meses como preparativo, hacer los planes necesarios, hacer las estrategias, porque educación también, hay algunos que hablan de, bueno, ya creo que lo descartaron, se decía que la educación iba a ser la mitad de los niños en el aula y la otra mitad virtual y que se iban a ir turnando. Pero es que es imposible ahora mismo en escuelas que ni siquiera tienen agua, algunas energía eléctrica, y ni que la tuvieran. No me parece nada apropiado en este momento que si en una aula tiene 40 niños, con 20 se den clases, cuando estos niños van a ir a infectar a sus familiares y a profesores. Yo creo que es mejor, yo creo que hay que hablar en educación de enero, para hacer clases presenciales. Mónica, cuando se estalló la guerra de abril, se suspendieron las clases en todos los niveles, incluyendo universidad, y se cerró y se perdió ese año. Claro, son cosas que pasan. Un año se perdió, entonces, y nada pasó. Todo el mundo retomó su año de clase al año siguiente, en el 66.
Tú no ves Pero- que ya no vamos a contar este año como en la edad nuestra, que lo vamos a borrar. Yo perdí un año, estaba en la universidad y ese año debía yo salir de la carrera de periodismo y tuve que hacerlo en el 66. Así fue. También se ha hablado, oído en algunos, no sé de quién fue que lo vi escrito, que algunos canales de televisión se deberían de exclusivamente dedicar a dar clases por la televisión, también pudiera ser, pero el problema es que son muchos Eso, eso, grados. eso, eso lo está discutiendo el PNUD ante la no cobertura de equipos de computadoras o tabletas de los niños La y televisión abierta, la que tiene Internet, la claro. internet, etcétera. La televisión abierta es una alternativa es una para ir alternativa. actualizando, Claro. dando clases que evidentemente no va a ser personalizada, sino ni interactiva Para todo público. para todos los muchachos del octavo, del séptimo, de tal. Exacto. A regionalizar, pero no, es una buena idea. Es una buena idea. Por ejemplo, de séptimo y octavo pudieran tomar clases juntos. No, juntos no, no, porque son Sí, distintos. no, Julio, pero no pueden darle para octavo, para séptimo. Va a ser un poco difícil. Pudiera ser, Tú tienes 12 horas hábiles en el día, 12. y pudiera ser más de un canal. No solamente tendría que ser un solo Claro, canal. Puede claro. ser más de un canal. Déjenme decirle que cuando yo era director de Radio y Televisión Dominicana, de la CERTV, de la Corporación Estatal de Radio y Televisión, como nosotros teníamos la frecuencia de 17, la única institución que tiene una frecuencia asignada, o sea, que es poseedora de frecuencia. Los demás lo que hacen es que reciben el permiso del Estado para usar. Sí. El 17, nosotros hablamos con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Educación Superior para transmitir por ahí un canal educativo dominicano 24 horas al servicio de los dos ministerios. En ese momento, lo que hizo el Ministerio de Educación, bueno, nosotros no tenemos, yo les dije, ustedes pueden por el momento utilizar los estudios de la CERTV para producir material. Entonces ellos dijeron, no, nosotros vamos a hacer nuestro estudio, el Ministerio de Educación. Y lo hizo. Donde estaba antes y oficio, ahí frente al Ministerio de Salud Pública, Sí, al Play, sí, ahí se hizo un estudio, está listo. ¿Por qué se puede convertir el canal 17 en un canal educativo? Porque se puede transmitir de manera digital y por canal especial para todo el país. CERTV dispone de sistemas de antena para colocar repetidores de la señal en Resolí, en La Jo, en Barahona, en la provincia de Duarte y también en Pedernales y hasta en Dajabón. Entonces ahí se puede, por tanto, se puede cubrir todo el país con una señal específica y especializada para el sector educativo nada más. Por cierto, que si tú la subes, la señal la subes al sistema de cable, todos los sistemas de cable locales también la pueden bajar y facilitar las escuelas, sí, donde, por ejemplo, no tengan los instrumentales para coger la señal abierta, porque sería señal abierta, pero digital. Entonces, para eso hay algunos acondicionamientos, hay que tener una caja receptora que la reciba o una antena de buena, pero si tú la puedes también bajar por cable, mucho mejor. Aquí hay más de 250 empresas de cable. Prácticamente todos los municipios del país tienen sistemas de cable. Tú puedes aprovechar eso si la pones en el satélite y ordenarle que la bajen y la pueden bajar a una hora específica. El sistema, como tú dices, educativo a distancia, perfectamente se puede instrumentar en el país. Vamos a la pausa. También tenemos que mencionar la designación de Roberto Fulcar, un maestro que ha pasado por todos los niveles, una persona de una carrera en el magisterio muy fuerte, que esperemos que pueda hacerlo muy bien en este caso. Volvemos, amigos. Bien, amigos, continuamos en este programa como hacíamos antes de la pandemia con el periodista y filósofo
reconocido internacionalmente, don Pedro Cava y Covarrubias, que por cierto, vi un video donde el presidente electo hace una gran, un despliegue de orgullo de su apellido Cava, porque su mamá es Corona Cava, no sabía Lo vimos, lo vimos. Sí, sí, porque el abuelo de su mamá es mi abuelo. O sea que ustedes están El bien abuelo de su emparentados, mamá Pedro. es mi abuelo. O Sí, sea, ella es hija de una hermana de mamá. sí, Sí, sí. así. Y lo hizo Pero con mucho orgullo. lo que pasa es Yo, que con mucho orgullo. él fue a parar a Jagua Gorda, que es una sección de La Vega, y ahí están todos esos cabanúñez que por eso se oye en la reunión un Sí, coro. Y es que entonces él dice que él está muy apegado, que se siente, porque él visitaba al abuelo Dimas cuando niño, él lo dijo. allá en la Loma. Entonces él dice que él se siente muy comprometido con esa comunidad. Y, con todo, y además dijo, y los cabas son serios todos. Sí, Ay, lo ay, dijo, ay. lo dijo. ¿Te Bueno, gustó? bueno. Mucha empatía yo creo que está desarrollando el presidente electo con las comunidades. En este contexto, Pedro, que dejamos de hacer esos balances semanales que hacíamos, Sí, sí. debido a toda la irrupción que hubo de esta cosa que ha agarrado el mundo y realmente nos tiene boca abajo, patas arriba. Tuvimos las elecciones. Primero el fracaso de las elecciones municipales el 16 de febrero, la insurgencia de la juventud que eso causó masiva, los resultados de las pospuestas elecciones municipales el 15 de marzo, comenzando la pandemia, ya estaba aquí la pandemia en el país. Inclusive hay algunos opinadores que dicen que debieron cancelarse, pero imagínate si se cancelaban esas también. Donde el Partido Revolucionario Moderno tuvo un éxito rotundo, es decir, ganó la mayoría de las capitales de provincia y de los municipios del país. Y inició, vamos a decir, desde el punto de vista electoral, el batacazo que ha recibido el Partido de Liberación Dominicana, que a pesar de haber hecho uso y abuso de los recursos del Estado en medio de la pandemia, no pudo subir su candidato más allá del 37%. Y Luis Abinader ganó en primera vuelta con una votación cercana al 53, 52.5 o 6, una cosa así. Ante esa situación, el panorama político ha cambiado. A pesar de que los resultados en términos de votación del presidente Fernández no fueron tan altos como se estimaba en algunas encuestas, él aparentemente salió muy fortalecido políticamente, porque sale con una fuerza política, sale habilitado para seguir en política e inclusive para aspirar si quisiera. Y el 6.5 le da condición de fuerza mayoritaria tercera. Sí. Y el PLD ha quedado como estos boxeadores que le dan una trompada en la cara y que queda como mareado, que todavía no reacciona. Nadie ha reaccionado. Lo único que ha reaccionado fue el presidente, no sé si en funciones o cómo llamarlo, En funciones, sí. de ese partido, el ministro que le monta, que dijo que ellos son la cabeza de la oposición, que ellos son la fuerza. Por los resultados lo son. Sí, lo son, de hecho lo son. Sí, pero hoy leía un artículo de Ramón Núñez comparando la evolución del PRD desde que Miguel Vargas fue candidato hasta los tiempos presentes y lo que podría pasar. El PLD perdió 1.300.000 votos en estas elecciones, en las presidenciales. Si comparamos los resultados del 16 con los resultados del 20. Y evidentemente una entidad política con 20 años en el poder, 16 de ellos corridos, con un resultado tan estremecedor y con un rechazo tan masivo a nivel de la población, habiendo sido una organización poderosa y admirada en algunos casos, no creo que eso se va a quedar así, que ahí tiene que venir un debate
por lo menos, y probablemente crisis Bueno, dentro del PLD. ¿Cómo tú ves el futuro inmediato? Ahora, por ejemplo, hay que elegir los bufetes directivos del Senado y de la Cámara de Diputados, en donde en ambos tiene mayoría el PRM. Sería, diríamos, lo mejor que controle las dos cámaras o que haga un juego para jugar con la oposición que no es beligerante con ellos. Bueno, eso es una decisión de alta política, eso está en manos del PRM. No, digo, es tu opinión, digo. Pero a mí me parece que como garantía inicial de ejecución de política programática, una serie de reformas que se han anunciado, debiera comenzar con el control de las dos cámaras. Pero yo quisiera entrar en el primer juicio tuyo, o sea, los resultados electorales. Mira, si se observa lo que pasó, el PLD fue barrido de todo el centro del Cibao, del Gran Santo Domingo, de casi todas las provincias del este. Solo le dejaron San Pedro y recluido al suroeste. Al sur profundo. Incluidas las alcaldías. O sea, Barahona, Jimaní, Pedernales, Elías Piña y San Juan de la Maguana. Nada más. Eso es todo lo que tiene en el Senado de la República. Entonces, eso es una lección de una extraordinaria significación política que debe llevarse el PLD, porque eso fue acompañado de los resultados de las elecciones municipales. Claro, que fueron. En las elecciones municipales, el PLD perdió 18 de los 20 más grandes municipios del país. Sí. O sea, fue también barrido en esa posición. O sea, pero consiguió una provisión de votos bastante importante. 37% de un total emitido, eso no es sí, no es poco, no es poco. No, es indudablemente la segunda fuerza. Todavía conserva una tremenda autoridad. Ahora, ¿qué es lo que sí plantea eso a la dirigencia del PLD? O el reto de hacerse un análisis introspectivo, profundo, hacia adentro, que examine qué fue lo que pasó, en qué fallaron, por qué cansaron al electorado. El poder desgasta también, Pedro. Mira, óyeme una cosa, Pedro. En otros países de la región o del mundo occidental, vamos a llamarlo, cuando pasa algo así, la dirección colectiva renuncia. Llaman a un congreso y ponen una gestora a que administre el partido hasta el próximo congreso. Y deberían salir todos. Además que ya son aquí no personajes muy repetitivos. Sí. No, aquí no lo van a hacer. Entonces, el presidente Medina, del punto de vista político y electoral, es el principal responsable de lo que ha acontecido. No solo eso, sino que no tiene oportunidad ya. No. Bueno, puede volver. A menos que no cambien la Constitución de nuevo. ¿Tú crees que van a cambiar la Constitución? Claro que ahora no se va a poder. Claro que déjeme decirles algo. La oposición al presente gobierno, al PRM, se va a debatir en un lance que se va a producir ahora entre dos liderazgos, el de Danilo Medina por un lado y el de Leonel Fernández por el otro. Danilo Medina tiene que demostrarle al resto de los PLDistas, a los que quedaron, a los que votaron. Pongamos los que votaron un poquito más de 1 millón, ¿no? ¿Verdad? 1 millón y tanto. Que él sigue siendo, que él es el líder después de la salida de Leonel del PLD. Primera cosa. Segunda cosa, a esa gente él tiene que decirle por qué vivir, o sea, por qué hacer política. Suministrarle todo un paquete de propuestas, de lineamientos ideológicos programáticos que los motive a seguir en el PLD para que él, aunque no esté habilitado como candidato, lo lidere hacia nuevos combates, nuevas luchas por el poder. Eso por un lado. Por el otro, está por verse que Leonel tiene una fuerza fresca, recién creada, con seguidores que le son fieles, que de seguro va a tratar de procurar lo mismo. Hay un asunto. Además, agrégale algo.
que de esos que votaron por el PLD, hasta muy recientemente, él fue su líder. Claro. Si no es que Leonel es un desconocido para ese 30 o 37 o 25%. O fue su líder. Sí. Lo fue, evidentemente, fue Sí. el más longevo. Claro, el que más duró en el poder. Fue presidente del partido, fue presidente del 90 y cuando murió Bosch, ¿qué año fue? 2000 fue. Sí, 2000. Bueno, pero esos seguidores o se quedan en el PLD y ya no son seguidores del presidente Leonel Fernández, o se van con él. Ahí puede venir algo dos. que popularmente llaman un descricaje. Bueno, está habiendo un descricaje. Espérense, señores, oigan esto. Lo que está de por medio es un presidente que ejerció por 8 años consecutivos el poder sin Leonel, sin su equipo, porque lo apartó. Él apartó el equipo de Leonel y se quedó con su equipo, con una foja de realizaciones que no podemos negar. Acuérdate que la economía se comportó de manera estable. Sí, claro, no, claro. Acuérdate que hubo crecimiento. Sí. Acuérdate que y por eso... Sí, pero hay algo que oscurece todo eso. Una sola cosa, y que vamos a ver qué va a pasar, y es la corrupción. Sí, claro. Porque si se desatan procesos de llevar a justicia a unos cuantos, porque si lo llevan a todos, no van a caber en una cárcel nueva que están haciendo la Victoria. Eso va a borrar todo el resto. Vamos a ver si eso es verdad que se va a dar. Vamos a ver. Bueno, yo estoy de acuerdo contigo de que el manejo macroeconómico fue. Sí. Y por la política social, fue bien. Ese 37% no surgió de la nada. No, claro, es verdad. Y por eso también hay que saber que la política del Banco Central, por eso repite Valdés Albizu, que yo creo que ha sido una política acertada, porque en un momento de cambio hay que tener un pilar fuerte. Y hablando... Lo que demuestra la permanencia de Héctor Valdés es que las políticas monetarias correctas no son ni PLDistas, eso es muy bueno, ni reformistas, ni de nadie, son o buenas o malas. Y eso se aplaude. Claro. Ustedes hablaban de la importancia de las cámaras y de, por ejemplo, no volver a modificar una constitución por un capricho de alguien, ¿verdad? Y para eso necesitamos fuertes cámaras y fuertes legisladores. Por ejemplo, en la Cámara del Senado tenemos como presidente... Hay muchos, pero yo creo que hay dos cabezas que yo creo que se destacan. Uno es Eduardo Estrella, que también sería parte de ser un gobierno de concertación nacional, porque viene de las filas del reformismo. Y también está Farideh Raful, que se ha destacado como una mujer líder. O sea que cualquiera de los dos sería una excelente elección, pero yo tengo el presentimiento que va a ser Eduardo Estrella, por su experiencia y por aquello de también darle oportunidad. Y por su madurez. Por su madurez y su tranquilidad. Y su tranquilidad. Es un hombre de Estado que viene sin cola que le pisen, señores. Que pasó por puesto público importante, ministro de la República. Muy importante. Sí, lo de Eduardo Estrella está pintado a la pared. Yo creo que el cargo está hecho. Pero hay otras razones por las cuales podría ser Farideh. No, la hay, por supuesto. Por ser una mujer, sí, claro. por la agenda de reformas que ella ha levantado. Por eso los he mencionado los dos, fíjate. He dicho, bueno, yo creo que hay dos candidatos ideales. Mucha simpatía. Pero Eduardo para también, presidir el Senado no es un problema de simpatía, sino de experiencia de Estado, de formación, de conocimiento de las complejidades económicas, sociales, políticas, institucionales. Sí. Por eso es que me parece que es un traje hecho por Eduardo. Pedro, presidente de la Asamblea Nacional. Eso no es cosa fácil. ¿Qué experiencia tenía Amable Riti Castro cuando Balaguer cuando lo llevó por primera vez al Senado? Tenía ya diputado de Higüey y más nada. Y más nada. Pero un veterano, zorro. No es necesario eso. Probado por Balaguer en varios campos. Para ser presidente del Senado, no.
Bueno, es mejor, es mejor. Bueno, y en la Cámara de Lo importante es Diputados, tener agenda, eso es lo importante. claro, eso es lo más importante. Y en la Cámara de Diputados tenemos una persona que ya ha sido presidente de la Cámara de Diputados antes, que ha sido alcalde del distrito y ha No, sido vocero. candidato. Candidato a alcalde del distrito y ha sido vocero del partido, del PRM, pero fue del PRD también, creo. Sí, también. Me refiero a Fue Alfredo presidente de la Pacheco. Cámara. Claro. Las horas de vuelo de Pacheco lo acredita como principal candidato. Eso pienso yo. Eso Las pienso horas de yo. vuelo como piloto ya, Sí. de estructuras políticas, de momentos, de crisis. Y conciliador también. Fíjense que Pacheco aglutina sectores y eso es importante también. O sea que yo creo que Alfredo Pacheco tiene muchas posibilidades de convertirse en el próximo presidente de la Cámara de Diputados. Sí. Y como dijimos, o Eduardo Estrella o Farideh Raful de la de senador. Vamos Ahora, ustedes nos plantearon los dos una situación que se da. El PRM va a tener que hacer alianzas cuando necesite de las 2/3 partes, sí, incluyendo en el Senado, para poder hacer pasar, por ejemplo, reformas a leyes que son orgánicas, que hay varias y que son importantes para el país. Pero Pedro, el PRM fue a los candidatos del PRM al Senado fueron aliados con la Fuerza del Pueblo. Ah, bueno, espérate. Por ejemplo, Bauta Roja fue en la boleta del PRM. Sí, así es. Sí. Este muchacho de San Cristóbal, que no me acuerdo el nombre, joven, también fue una alianza que creo que fueron 10 o 11 o 12 de la Fuerza del Pueblo y 16 o 17. Hubo demarcación donde no hubo alianza, como aquí en la capital. No hubo alianza. O sea que tú presumes que esa alianza se va a dar en el... Se va a mantener, tú presumes. Bueno, es que la posición de la Fuerza del Pueblo tiene que ser equilibrar entre esa función de oposición, por un lado, de, digamos, guardián, de supervisión de los cumplimientos de sus objetivos como partido y de leyes nacionales, y a la vez de que ellos están aliados con... ellos fueron aliados en el Senado, en la Cámara de Diputados y en la presidencia no. Ahora hablemos de la Cámara de Diputados. Nos vamos a la pausa y venimos con la Cámara de Diputados. Bien, volvemos, amigos. Muy bien. Continuamos con este programa con el periodista Pedro Cava, que ya lo habíamos dejado descansar durante esta pandemia. Hoy hacemos un análisis de lo que es este momento político y la toma de posesión, o sea, el gabinete del nuevo presidente Luis Abinader. Tú me decías algo sobre la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados, el PRM no tiene los 97 que la hacen mayoría simple en una situación de asistencia masiva. Creo que casi tiene. No tiene los 97, tiene 91, le faltan 5 o 6. Que no es poco para una decisión. Entonces, eso lo obliga también, eso para casos de asistencia masiva, porque es muy probable que esos 91 diputados que ya tienen en convocatorias regulares de la Cámara, si van con una posición, van a ser regular o nominalmente mayoría cada vez que se presente, pero hay ocasiones en que hay asuntos de interés general que convoca a todos los partidos, a todas las representaciones, y ahí tendrá que hacer alianza también para mayoría simple. Mayoría simple. Incluso ya cuando estamos hablando ya de 2/3 partes, ahí la puerca es un poco rabo, porque ahí tendría que hacer gestión, no solamente con los diputados de la Fuerza del Pueblo, sino también con otros. Mira, por cierto, vi en la prensa de hoy que el Senado aprobó la nueva ley de recapitalización del Banco Central, pero yo no sé cuándo llegó esa ley. Sí, llegó. Acuérdate que la llevó, sí, llegó. Lo que pasa es que ahora... ¿Tú la tienes? Pero ahora tiene que ir a la Cámara de Diputados.
porque fue aprobada en el Senado. Acuérdate que la llevó el ministro de Hacienda personalmente, la depositó. Lo que pasa es que en medio de esta pandemia y de todo esto, cosas importantes pasaron, que no fue el momento suficiente estudio, dedicación y eso. Pero el proyecto está, y como tú dices... Pero ¿cuál es la diferencia de este proyecto nuevo al anterior? Bueno, lo que se es una continuación. No. ¿Cuál es la diferencia? No, es más compleja la cosa. Es más, aprende de los errores del anterior. O de así es. De por qué se incumplió, sí, de la forma en que se incumplió el anterior. Desembolsos. Y además va, diríamos, al meollo del asunto, y es que una deuda con el público, refinanciada permanentemente por el Banco Central, con poco apoyo o mediano apoyo del Poder Ejecutivo, sí. En realidad, es difícil cumplimiento. No, esa deuda tiene que estar en Hacienda. Entonces lo contempla y se va a pasar Entonces, Hacienda. Esa deuda en un plazo, creo que según me explicaron allá en el banco, fue de 3 a 5 años, se irá traspasando. Así es. La de mediano y largo plazo. Sí. Se irá traspasando al Ministerio de Hacienda, sí. Y esos intereses saldrán del balance del Banco Central, por lo tanto el Banco Central dejará de emitir nuevos certificados para refinanciar eso. Lo podrá hacer como política monetaria. Sí. Pero como lo que mira, Julio, ese espíritu se conservó en el proyecto que se depositó. No se conservó, se retomó. No digo se retomó. Porque en el original no se traspasaba a Hacienda. Sí, pero se habló mucho de eso. Se habló mucho pero de que se iba a hacer. Para estar seguro, como tú sugieres, sería bueno procurar el proyecto que se me remitió. Pero anda por esa ruta, porque yo me acuerdo como ahora que la signosis que se hizo, acuérdate que lo que hacen los medios de comunicación es que te hacen una signosis de partilla y media. No, ellos no entienden lo que están hablando. A veces. Y a veces ni saben cuál es el contenido, muchos de los que van y reportan eso. Entonces es mejor conocer el documento original. Pero yo casi estoy seguro que contiene esa formulación que tú mencionas, porque corrige los problemas que tuvo la capitalización inicial. Yo lo escuché explicado por el señor gobernador, ratificado. Eso que esa es la estructura. Esa es la estructura, esa sigue siendo de la ley. Yo lo que no conozco son los detalles. Exacto. Por eso te preguntaba si tú la tenías. No, yo no la tengo, no la tengo. En medio de todo esto, tú sabes, uno metido también, no pudimos. Luchando por la vida primero. Y luchando por la vida, sí, por la sobrevivencia. Así es. Y así es. Mira, el Senado de Chile aprobó ayer el 10%, se lo van a devolver a los ahorristas, trabajadores y empleados. De las pensiones, ¿no? Pero ahora tiene que pasar a diputados. O sea que no es seguro. Como aquí, ya el diputado lo aprobó. Y está en el Senado. Pero el Senado no creo que lo apruebe. Bueno, vamos a ver. Ellos están saliendo. No, eso sería un desastre. Oye, ¿por qué? Porque tú sabes que ese dinero no existe, que ese dinero está en papeles. Eso sería... Claro que existe. No existe y le dieron 40.000 millones. Bueno, señores, eso crearía una inflación. Le dieron 40.000 de esos. No, eso no es así. No. Yo sí creo. No. Le dieron 40.000 de esos al gobierno. No. Bueno, la presión social que hay con ese tema y la aprobación de la Cámara de Diputados, que ya lo aprobó. Aquí se plantea un 20, no un 10. Un 30. Un 30, imagínense. 30. Sí, por eso, es demasiado. Y de los 32 diputados que hay, senadores, que tienen que ver el proyecto, hay 29 que se van. Nada más se quedan 3. Imagínate. Bueno, eso fue un tema, para mí eso fue un tema político y por supuesto como las pensiones no funcionan, todo el mundo anda al grito con esto porque es un asalto. Ahí uno dice, bueno, pero lo mejor que hacen es devolverle al menos el 30% de lo que yo ahorré. Pero no, si lo que eso... yo creo que debe poner de relieve aquí en el país es que tenemos que cambiar el sistema de pensiones. Pero eso es otra cosa muy distinta a que pero se esa es la esencia. Sí, estoy de acuerdo. Pero es que hay que pasar de este fracaso de capitalización individual, donde
15, 16 años después nadie tiene una pensión. 16 no. No, ni la van a tener. 9 años, ni la van a tener. Porque un a un 20% del salario es una barbaridad. Pero creo que dar el 30% ahora sería peor. Lo único que hay que resaltar de ese sistema que tenemos es que nos puso a ahorrar. Y hoy la República Dominicana tiene ahorros que superan los 12.000 millones de dólares equivalentes. Pedro, por efecto de esa ley. Para mí eso es un paso trascendente. Pedro, oye, tú hablas de eso. ¿Sabes cuánto es el ahorro acumulado de la AFP chilena? Más de 100.000. 200. Sí, ellos comenzaron mucho antes. 201.000 millones de dólares. De dólares, sí. Y dime cuánto perdieron cuando fueron a la bolsa con la crisis del 2008, 2009. Más o menos dime. ¿Quién? Los fondos de pensiones. Yo no tengo esa información. Ellos fueron a la bolsa de Nueva York y de Londres y con el descricaje que hubo de la crisis financiera, la burbuja aquella que estalló, se perdieron más de 25.000 millones de dólares. Wow, Dios mío. Bueno, para cerrar, Pedro, para cerrar en estos 3 minutos, 2 y medio minutos que nos quedan, bueno, háblame un poquito de esa próxima toma de posesión que será muy escueta. ¿Qué espera de Luis Abinader? Cuando se inició el programa, tú decías que a ti te gustaban los anuncios de nuevas designaciones y las líneas generales de política que estaba haciendo el presidente Abinader. La verdad es que son auspiciosas, ambas cosas. Y me ha gustado mucho. Cuando tú ves personas frescas y con posiciones muy claras. Por ejemplo, Ito Bisonó, que no es de su partido. De contrataciones públicas, mira. Ya tú estás hablando ya de un gobierno que quiere ser transparente. Sí. Y yo creo que eso es una buena señal. Una cosa buena es que no se está inventando. Los que están colocando vienen con alguna experiencia acumulada. Ese ministro de salud que ustedes ven ahí, ese hombre tiene 30 años de ejercicio en la medicina. Eso es muy importante. Y en la medicina ya masiva, o sea, atendiendo a todo público. Sí. Había sido otras veces mencionado como candidato, no es la primera vez que se le menciona como candidato. Y así por el estilo. O sea, me dan, bueno, ya tuviste que confirmaron a Valdés Albizu. Sí. Al mismo, vuelvo y repito, el hecho de que Ito Bisonó, que es de otro partido, también es importante. No, pero, es un Roberto Álvarez, una persona que toda la vida... Yo no conozco el de Ito, el de Roberto Álvarez sí. Y Roberto es un experto, como dice Julio. Un experto, claro. En asuntos de política internacional. Quizás la persona que más sabe. Con relaciones en el país, extraordinarias en Washington. Conoce a toda la gente del Departamento de Estado, de los dos partidos. Sí. Y a políticos, porque aunque él es un PRMista y también estuvo en la campaña hace 4 años con Luis, es una persona que se ha mantenido al margen de la politiquería, quizás no de la política, pero sí de la politiquería, que es importante. Ha dicho muy claro que él se va a ajustar en cuanto a la política con el vecino Haití. Eso es muy importante destacarlo. A lo que dice la ley. Sí. Y lo ha dicho en repetidas ocasiones. Él va a respetar la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13, que norma la nacionalidad, que crea todo un mecanismo y ordena la creación de todo un mecanismo que se expresó en la ley 169 de regularización de presencia de extranjeros, no solamente haitianos. De hecho, nosotros se lo preguntamos en este mismo programa antes de ganar el PRM y lo confirmó. Y yo entiendo que sí, que en las líneas centrales lo que más nos preocupa, los problemas de conducción de política económica, conducción de política migratoria. El país tiene un serio problema con Haití. Haití es el principal problema nacional. Sí. Y también es un socio importante comercial. Tú puedes analizarlo todo. No, Haití es el peor problema. Y cuando tú llegas, tú totalmente de acuerdo. Haití, entonces todas esas cosas me parece que están en buenas manos. Falta todavía que nombren un procurador. Hablamos del sistema legislativo, pero no del sistema judicial, que es tan importante. También la población está muy vigilante. Y hay tantos buenos candidatos, señores, porque ahí sí hay buenos candidatos. Sí, candidatas.
Y candidatas, claro. Lo que pasa es que ahora la A y la O la vamos a cambiar por una arroba para que queden incluidos. Ahora ponen una X, ponen también. O una arroba, ¿verdad? Porque como que la X como que me da como que... Una X, que es más fácil. O sea, que yo no soy tan entusiástico con la Procuraduría porque yo soy un convenenciero. A mí me gustan siempre que las sociedades mantengan la mayor unidad posible. Y no sé. Pero bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar y a desearle muy buena suerte. El gobierno tiene un compromiso muy severo con la población de perseguir la corrupción, de señalar a los culpables, etcétera, etcétera. Pero de investigar. Más que faltan las designaciones, todavía no se han designado todo el equipo agropecuario. Eso es fundamental. Fundamental. Pedro, entonces... Una de las cosas que Julio señalaba, incluso y todos nosotros, que ha enseñado la pandemia y sus efectos económicos sociales, es que los países tienen que hacerse cada vez más autosuficientes en la producción de alimentos básicos. De los alimentos en general. Sí. Señores, se nos acabó el tiempo. De los alimentos en general. Así debe ser. Más. Una pregunta para ti, periodista Pedro Cava. ¿Te tendremos aquí la próxima semana? Cuando ustedes quieran, yo no puedo negarme a eso. Señores, gracias Pedro por estar siempre con nosotros. Tómate tu ivermectina, por si acaso. No, tengo un tabaquito aquí para cerrar. Amigos, a todos, hasta la próxima. Manténganse en su casita los que puedan. Miren cómo tiene ahí Pedro Cava esos cocoteros en su ventana. Qué maravilla, ¿verdad? Disfruten de la lluvia. Hasta la próxima. Muy bien, gracias. Nos vemos.